Buen día, pequeñitos. Entonces vamos a iniciar con la actividad hoy, pequeñitos. Para eso les voy a mostrar esas imágenes que ustedes ven ahí. Y muchos de ustedes recordarán que estas imágenes, ¿verdad?, nos lleva a las clases anteriores de la semana pasada, donde hablábamos sobre estos animalitos y conocíamos algo sobre estos animalitos, ¿verdad? Conocíamos su hábitat y de qué forma estaban siendo amenazados. Pues bueno, pequeñitos, hoy vamos a conocer y les voy a preguntar, ustedes, ¿qué conocen o qué tanto sabes sobre estos animalitos amenazados del Perú? Recordándoles que en clases anteriores lo hemos visto, es decir, ustedes para el día de hoy ya deben conocer mucho de estos animalitos. Y si no lo saben, pues les invito a que lean, pequeñitos, que es lo más importante. Lean en casita sobre todos estos animalitos aquí presentes, ¿está bien? Lean y solamente de uno me vas a contestar y me vas a decirme lo que sabes, solamente de uno de ellos. Y elige el que tú desees. ¿Ya? En eso consiste la actividad de ahora. Que ustedes me escriban sobre ese animalito, o sea, que recordemos. Muy bien. Pequeñitos, para empezar y recordar que la semana pasada nosotros teníamos un propósito, ¿verdad? Que era hablar sobre esos animalitos amenazados, ¿verdad? ¿Y qué podíamos hacer? Pues nuestro propósito también, pequeñitos, de esta semana les diré qué es ese. Al rescate de los animales amenazados del Perú, ¿verdad? Entonces es hablar sobre estos animalitos, cómo rescatarlos, qué puedo hacer yo, Miss Grace, para poder rescatar estos pequeñitos, ¿verdad? Entonces, mi título de mi tema de hoy es elaboro mi plan de investigación sobre el animal amenazado que más me ha llamado la atención. O sea, voy a elegir a un animalito que más me ha llamado la atención, que más me gustaría conocer. Voy a elegir a uno. Y del área de ciencia ambiente, recordando que nuestra meta para hoy, pequeñitos, es elaborar un plan de investigación que nos permita ser una persona experta en la vida de uno de los animales amenazados del Perú. Pequeñitos, en ciencia ambiente nosotros dividimos la clase, la dividimos en varios pasos. Sin que ustedes se den cuenta, una clase se divide en varios procesos. Entonces, en el proceso que nos vamos a quedar hoy es en el proceso de plan de acción, donde solamente van a realizar ustedes un plan de cómo van a investigar a estos animalitos que ustedes van a elegir. Luego vamos a tener que buscar información, luego vamos a tener que leer esa información para finalmente contrastar, ¿verdad? Lo que no sabíamos con lo que ya sabemos después de leer, después de investigar. Entonces, continuando, pequeñitos, vamos a plantear nuestro problema para hoy. Primero les deseo mostrar estas imágenes. ¿Qué observamos ahí, pequeñitos? Perfecto, mostramos a una vicuñita, ¿verdad?, que se encuentra en su entorno, ¿no? Está plagado de botellas, de basura, o sea, existe contaminación en su hábitat, podríamos decir, ¿verdad? ¿Y eso qué será la segunda imagen, pequeñitos? ¿Ves árboles, ves troncos? Perfecto, muy bien. Es la tala de árboles que podemos ocasionar nosotros los seres humanos, ¿verdad? Es igual que la contaminación. Y también tenemos, mira, una señora, ¿ve? ¿Qué ha hecho esa señora? Tiene un arma en la mano y la pobre jirafa que está ahí debajo, ¿no? Entonces, eso llamamos, ¿cómo lo llamamos, pequeñitos? Caza, muy bien. Entonces nosotros pequeñitos tenemos diversas formas de amenaza que tienen estos animalitos. Esas son formas de amenaza. Y existen muchas formas. Recuerden algo, pequeñitos. ¿Por qué nosotros cazamos? Muy bien. Muchos de ustedes me dirán, Miss, cazamos para alimentarnos. ¿Por qué más cazamos? Muy bien, Miss, porque cierta parte de su cuerpo o de su pelaje que pueda contener este animalito nos sirve para fabricar otras. Muy bien. ¿Otra cosa? Perfecto, pequeñitos. También muchos de ustedes me dirán, Miss, nosotros cazamos y algunas personas cazan por diversión, ¿verdad? Por diversión, ¿no? Y eso está, pequeñitos, si bien es cierto, es una tarea que muchas personas lo hacen, pero actualmente está penado en muchos países, ¿no? Ahora, muchos me dirán, Miss, pero también cazamos, ¿no?
o las personas cazan, mis Grace. ¿Por qué? Porque necesitan tal vez de alguna parte de su cuerpo, no necesariamente como alimento, sino porque necesitan tal vez como para vestimenta, ¿no? Entonces, pequeñitos, hay muchas ideas o muchas formas del que nosotros podemos atentar contra estos pequeñitos, amenazarlos de alguna otra forma, ¿no? Entonces, pequeñitos, para eso, y eso es nuestro gran problema que están sufriendo estos animalitos, ¿verdad? Esto es nuestro problema de hoy. Vamos a elegir por eso a un animalito amenazado o buscar otra, lo que tú quieras, ¿ya? De los 6 que les voy a mostrar, pueden ustedes buscar otra que esté actualmente amenazado para que tú te vuelvas un experto de este animalito y puedas buscarle alternativas para que este animalito no desaparezca. ¿Está bien? Entonces, pequeñitos, acá tenemos al guanaco, la lechucita bigotona, el gallito de las rocas, el mono choro, la taricaya, el suri o avestruz andino o cualquier otro animalito que actualmente esté en aras de desaparecer o tenga amenazas, ¿no? Por ejemplo, el cóndor andino, el oso andino que estábamos viendo anteriormente, el gato andino de los Andes, ¿verdad? También tenemos el oso hormiguero, el pudú, tenemos el delfín rosado pequeñitos, el mono choro, tenemos el mono araña, tenemos el pequeñito el tapir, tenemos la nutria gigante, ¿se acuerdan que les decía? También tenemos la rana gigante del lago Titicaca, ¿recuerdan? Entonces tenemos tantos animalitos los cuales podemos elegir, ¿no? Tenemos al picaflor, tenemos a la pava blanca, la ballena azul. Entonces hay tantos animalitos que ustedes pueden elegir pequeñitos. Entonces los invito a que ustedes me elijan uno de todos ellos. ¿Para qué? Para que nosotros busquemos información sobre esos animalitos. Una vez elegido mi animalito pequeñito, voy a responder a estas 3 preguntitas. ¿Cómo el daño al animal amenazado que has elegido afecta al ambiente y a otros seres vivos del lugar donde vive? Es decir, ¿cómo amenazándolo, cómo, no sé, contaminando su ambiente, cómo cazándolo, ¿no? Estás tú, ¿no? Estás afectando tú al lugar donde vive, al hábitat, o estás afectando al ecosistema donde él vive. Otro, ¿por qué es tan importante para este animal amenazado el ambiente natural? ¿Por qué es importante su hábitat, ¿no? O el ecosistema donde él se desarrolla, ¿no? ¿Por qué es tan importante para este animalito? ¿Para qué? ¿Por qué? Eso me responde. ¿En qué forma podrían los seres humanos obtener lo que necesitan para subsistir sin hacer daño a este animal? ¿De qué forma nosotros supongamos, no, Miss Grace, ustedes me dicen, yo he elegido al paiche? Ya, supongamos que el paiche es el paiche. Entonces tú vas a contestar aquí, ¿de qué forma tú, niño, puedes obtener el paiche, que es el alimento, ¿verdad? El pescado que consumes, para subsistir sin hacer daño a este animal? O sea, para no atentar contra su extinción. ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Quién sabe, Miss, ¿no? Cazarlo solamente en tales temporadas. O como por ahí escuchaba, ¿no? Podríamos, Miss Grace, solamente a los adultos, ¿no? Entonces, esas alternativas podrías tú crear. Recuerda, pequeñitos, que estas preguntas ustedes lo hacen antes de informarse. Ustedes no conocen nada todavía sobre los animalitos. Entonces, ustedes, con lo que saben ahorita, me contestan esas preguntas. Luego van a responder con estas, ¿no? Nuestras hipótesis. Respondiendo estas preguntas, a la A, la B y la C respondiendo, dirían, yo pienso que de la B, yo pienso de la C. Ahora van a organizarse para investigar. Para organizarse para investigar, a eso llamamos plan de acción y es donde nos vamos a quedar. El plan de acción, pequeñitos, es organizarte, planificar cómo tú vas a investigar a estos animalitos, de qué forma vas a conocer más de estos animalitos. Para eso vamos a responder a preguntas. ¿Qué acciones? Escribo lo que ya sé. Para escribir lo que ya sabes, tú tienes que contestarte a qué preguntas. ¿Qué conozco de este animalito y su ecosistema? Y responder, ¿no? Digo, ¿qué información necesito conocer? ¿Qué necesito averiguar acerca de cómo vive y se relaciona con los demás este animalito, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas conocer? ¿Qué necesitas averiguar sobre el animalito que has elegido? Ahí respondes. Leo y encuentro y registro la información que necesito. ¿Qué puedo hacer para comprender mejor la información de las lecturas? Recuerden, pequeñitos, que para ustedes comprender un texto, ustedes realizan técnicas. Una de las técnicas es el subrayado.
Otra de las técnicas es realizar un organizador visual con como un resumen de todo lo que ustedes han leído, donde obviamente van a ir ideas, fuerza, ideas principales, ¿verdad? Algo importante, ideas importantes. O escribir anotaciones, ¿no? Ahí mismo en la lectura, escribes al costadito con lápiz, escribes, ¿no? Lo que te parece importante. Con tus propias palabras. Recuerda que tienes que realizar todo escrito, lo tienes que realizar con tus propias palabras, ¿está bien? Si en las lecturas hay información que no entiendes, ¿qué debes hacer, pequeñitos? Muy bien, muchos de ustedes, Miss Grace, si es una palabra que no entiendo, lo busco en el diccionario. Si es tal vez una información que desconozco, lo pregunto, ¿verdad? Busco información en libros, busco información Miss Grace. Tal vez, quién sabe, acuden a Miss Grace, ¿no? Y me dicen, Miss Grace, ¿de qué forma yo puedo, ¿no? ¿Qué debo hacer con esta información que desconozco? Buscan en internet, que yo también les voy a enviar pequeñitos, unos links donde existen animalitos y que son sí links donde ustedes pueden respetarlos. Es decir, son links verídicos, donde ustedes sí pueden buscar y encontrar información verídica. ¿Están bien, pequeñitos? Ahora, otra pregunta. ¿Qué puedo hacer para recordar las partes importantes de la lectura? ¿Qué hacen ustedes para recordar esas partes importantes? ¿Cómo hacen, no? Muy bien, en un apunte lo escriben, algunos me dirán, algunos me están diciendo por ahí un organizador visual, ya sé, ¿no? ¿Qué hacen para recordar? Ya, tal vez esos apuntes siempre los leen, ¿no? O lo escriben en su pared, lo dejan ahí pegadito, lo más importante. Muy bien, pequeñito. Hay tantas formas que ustedes pueden recordar una información o buscarla, ¿no? Siempre, ¿no? Quién sabe, crearle una cancioncita para no olvidarme de eso. Utilizo la información para responder las preguntas de investigación. ¿Cómo escribir las respuestas a las preguntas de investigación? ¿Cómo escribirás tú esas respuestas, pequeñito? Compara mis posibles respuestas iniciales con las de ahora. Las respuestas finales a las preguntas de investigación se relacionan con las respuestas iniciales. ¿Por qué? ¿Por qué las respuestas finales, pequeñitos, no? Se van a relacionar con las respuestas iniciales. ¿Por qué? Porque tus respuestas iniciales son tus saberes previos, lo que tú sabes. O sea, esas respuestas que tú has dado son lo que tú sabes antes de leer. ¿Qué cosa es lo que va a ser la información que tú vas a conocer después de leer? ¿Qué va a hacer? Va a enriquecer lo que tú ya sabes. Entonces, ¿van a tener relación? Sí van a tener relación, ¿verdad? Porque va a enriquecerla. ¿Qué significa enriquecer? Que va a hacerlo más útil. La información va a ser más verídica, la información va a ser más real, ¿verdad? Y ahí me contestan. Para esto, ¿qué información necesito conocer, pequeñitos, para responder cada una de mis preguntas? Esto lo van a copiar también en una hojita porque es importante que lo tengan ahí siempre. Ya para responder a las dos primeras preguntas de investigación, pequeñitos, la A y la B, cómo el daño al animal amenazado que es elegido afecta al ambiente y a otros seres vivos del lugar donde vive y por qué es tan importante para ese animal amenazado el ambiente natural donde vive, van a tener que buscar este tipo de información. El hábitat del animal elegido, recordando que el hábitat es el lugar donde viven, ¿verdad? El lugar donde se desarrolla este animalito. Las características del animal elegido, recordando que las características de un animal elegido pueden ser características físicas, los que puedo observar, que son cuántas patas tiene, ¿no? De qué está cubierto, ¿no? ¿Qué es lo que tiene físicamente? ¿Qué es lo que puede observar, ¿no? Y también tenemos otras características que no podemos observar, ¿no? Por ejemplo, se podría decir que el animalito es uno de los animalitos más amigables que existe, pues supongamos, ¿no? Esas características están dentro de un tipo de texto, pequeñitos. Recuerdan a esos textos donde nos hablaba de características de personas, de animal. Excelente, esos textos se llaman textos descriptivos, ¿no? Entonces, a estos textos, pero que son descriptivos, lo vamos a llamar textos descriptivos enciclopédicos. ¿Por qué textos descriptivos enciclopédicos? Porque obviamente nos dan una información verídica. No es lo que nosotros a veces viendo una imagen podemos nosotros mismos, ¿no? Dar características a esa imagen, pero no realmente verás. ¿Sí o no? Entonces, relaciona con otros seres vivos que comparten el mismo ambiente. ¿Qué relación hay con otros seres vivos que comparten el mismo ambiente, no? ¿Se acuerdan de las relaciones que hablábamos en anteriores clases donde hablábamos del comensalismo, del mutualismo, del parasitismo, pero también hablábamos de la relación de alimento, la relación de sobrevivencia, la relación que existe entre ellos, ¿no? Y la relación que puede haber, un montón de relaciones pequeñitos que puede haber, donde ayuda mutua, todo ese tipo de relaciones, ¿no? Ustedes las van a buscarlas.
amenazas que tiene este animal. ¿Qué amenazas? ¿De qué forma estamos amenazando contra su hábitat, contra ellos mismos? ¿De qué forma, no? Eso colocan ahí. Las actividades que realicen los seres humanos para la segunda pregunta, la tercera pregunta ya, ¿qué es lo que necesitas? Necesitas las actividades que realizan los seres humanos que amenazan al animal elegido. ¿Qué actividades realizan? Ah, no, quién sabe, parece animalito porque tal vez es un ave, ¿no? Y vive en los árboles. Entonces, estamos con la tala, supongamos, ¿no? Formas en las que se podría proteger y conservar este animal. Formas en las que se podría proteger y conservar. ¿Qué formas tú puedes creativamente idear para conservar y proteger este animalito? Eso tienes que buscar, esa información. ¿Dónde existe esa información? Pues lo puedes encontrar pequeños en periódicos, encontrar en libros de consulta, en revistas científicas, en enciclopedias. Vamos a hacer 3 pasos el día de hoy, pequeñitos. Un paso, contestar a las preguntas de investigación, obviamente sin conocer nada todavía. 2, buscar y leer información, que es lo mejor que van a hacer durante estos días. Y 3, preguntar a uno de tus familiares si tiene algún texto de fuente confiable, libro, enciclopedia, revista científica u otro. Si fuera así, también puedes utilizarlo. Yo les voy a enviar igualmente unos links, ¿no? Para que puedan entrar los que tienen internet. A ver, pequeñitos, recuerden algo, que solamente hoy nos vamos a quedar ahí y durante todos estos días vamos a leer información, no necesariamente del animalito que tú hayas elegido, vamos a leer información sobre otros animalitos que estén en peligro de extinción. ¿Ya? Entonces les invito, pequeñitos, a que ustedes también busquen su información en casa hoy, realicen todas las actividades que se están mandando y solamente respondan a todo lo que está subrayado, realicen toda la actividad que está subrayado y nada más, pequeñitos. Recordarles algo, pequeñitos, como dice esta frase, ¿no? Yo quería que las cosas cambien, así que empecé por mí. Es una frase, pequeñitos, que obviamente nos viene mucho a pensar, ¿no? Si yo quiero que estos animalitos no sean amenazados, ¿no? Y nos lleve a esa reflexión, ¿no? Tengo que empezar por mí. ¿Y de qué forma voy a hacerlo? Pues ahora ustedes van a darme soluciones, ¿verdad? Alternativas para que yo pueda evitar esto. Y recordarles también que es muy importante en esta etapa de coronavirus que estamos, cómo protegerse, lavarse las manos. Y al toser ya recuerdan que tiene que ser con el codo, ¿verdad? Con el antebrazo, o pueden hacerlo con un pañuelito, que es lo mejor. Mantener la distancia segura y recomendada y evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. También aumenta tu limpieza en casa de las superficies que estén en contacto con tus manos, ¿ya? Mantén siempre ventilado, pequeñito, tu hogar y los espacios de trabajo. Hasta pronto, pequeñitos, cuídense mucho, se despide de ustedes, mis Grace, muchos besitos.